Esta semana hubo dos novedades muy importantes en el frente económico. Una que tiene que ver con la inflación, una cifra muy alta, 2.4%, y otra intervención del ministro de Hacienda reconociendo que el crecimiento económico de este año va a ser menor al que se planeaba, sobre todo a causa de la sequía, de la importante sequía que afectó al campo, que se esperaba que fuera uno de los motores del crecimiento este año. En cualquier manera, el inicio de este año económico, ya estamos en marzo, no ha sido, Mabel, de lo mejor. Por eso será nuestro tema de esta noche en Asuntos Públicos, que hoy empieza su 13º año en pantalla. Y la economía, como siempre, bueno, está en la cúspide de las preocupaciones de todo el mundo, ¿no? Sí, porque bueno, en todo caso es la base material sobre la cual nos vamos a manejar y planificar nuestras vidas cotidianas. Realmente no parece darse con la tecla de uno de los problemas históricos de la Argentina, que es la inflación, y eso preocupa y mucho, entre otras cosas, porque los salarios se quedan atrás, suben los precios alocadamente de todas las cosas sin mucho sentido algunas veces, suben más que los promedios de inflación, y eso realmente genera un malestar creciente y pareciera no haber un rumbo muy claro, ni en la economía nacional, ni regional, ni tampoco está muy claro el panorama mundial, ¿no? Bueno, cómo se ubica la Argentina en este contexto. Hoy Andrés López es doctor en Economía, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y un experto en temas macro, industriales y de alta tecnología, que nos va a ayudar a desenmarañar un poco esta cuestión de la economía argentina, que ya sabemos que siempre ha sido muy difícil, pero algunos economistas creen que era más fácil de lo que creían, y después se encuentran con la realidad, ¿no? Y algo de eso, parece haber cierta parsimonia en el equipo económico, ¿no? O en los dirigentes que tienen que ver con la economía, decir, bueno, está bien, pero las cifras son complicadas. Bueno, lo que pasa es que la gente a veces... Efectivamente, algunos colegas creen que son... Bueno, primero, gracias por la invitación, ¿no? Algunos colegas que ahora el medio de expresión predominante es el Twitter, ¿no? Que aparte induce a la brevedad y a la contundencia, o exposiciones en Intratables o programas similares, siempre vende decir la aposta es esto, ¿no? Digamos, entonces, en general, se hacen propuestas un poco simplistas y que si las tuvieran que llevar a la práctica tal vez durarían poco en sus cargos, ¿no? En fin, pero a veces la gente cree que el gobierno tiene más capacidad de decisión y de acción de lo que realmente tiene. Cuando uno va a mirar y dicen, vos querés ser ministro de Economía, y obviamente, bueno, primero que este gobierno ha decidido no tener un ministro de Economía, claro, ¿no? Digamos, no tener un ministro fuerte al estilo de lo que fue en su momento Cavallo o Labaña, ¿no? Por citar los dos ejemplos más recientes. Si eso está bien, y se nota. Yo diría que la mayor parte de la profesión no está muy feliz con esa decisión, en el sentido de que lo que ocurre en el ámbito económico es una resultante de decisiones que se toman en un montón de ámbitos que hoy están dispersos, ¿no? Tenés un Ministerio de Energía que obviamente decide sobre precios fundamentales de la economía, tenés un Ministerio de Infraestructura, tenés un Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, en fin, y el Ministerio propio está Hacienda, pero Finanzas está separado, Jefatura de Gabinete tiene ciertas competencias que también tienen que ver con lo económico, en fin. Y cuando los problemas son complejos, como los que enfrenta hoy la Argentina, tal vez muchos colegas piensan que una cabeza unificada daría una mayor certidumbre hacia dónde va el futuro de la economía,
cuando a veces también ha sido público, hay como señales contradictorias, ¿no?, entre distintos Pareciera que tienen cabezas organismos. con distintos, que si cada una de esas cabezas organizara el conjunto, irían para lados diferentes. El tema es que no hay tampoco una coordinación donde se pongan sobre la mesa y se digan, si vos haces esto, ¿cuáles son las variables? Eso genera mucho problema, por eso, ¿no? bueno, supongo que el gobierno tendrá sus razones para haber hecho esto. Quizás también es cierto que la Argentina estaba harta del plan, ¿no? Digamos, el plan Salvador, que nunca nos terminaba salvando del todo. Pero, de todos modos, pareciera que la jefatura de gabinete ejerce cierta coordinación, pero tampoco así hay una figura que en lo económico, digamos, sea dominante. Y recibe críticas de, por ejemplo, Broda dijo, no puede ser que la economía la dirija un farmacéutico, ¿no? Esas cosas así. Chicana, no sé, digo, tampoco me voy a poner corporativo, que los únicos que podemos hacer economía somos los economistas, tampoco tenemos un récord tan extraordinariamente No, la verdad no. eficiente. Pero bueno, en fin, creo, sin duda, pareciera que la coordinación podría mejorar, ¿no? Pero luego tenés lo que vos mencionabas también hay un ámbito internacional que te condiciona y el cual vos sos un actor que recibís noticias, ¿no? Vamos por parte de la inversión y el crecimiento, ¿no? Había un motor de crecimiento que si había una buena cosecha, como siempre se sabe, eso es. Ahora hubo una sequía, se estima que se perdió algo así como el 17% de la producción. A causa de eso se rebajó la proyección de crecimiento. ¿Qué motores quedan? El gobierno dice que, bueno, que la inversión es el gran motor. ¿Esto vos cómo lo ves? Según las últimas cifras, que nunca, dado el desastre que armó el gobierno anterior en el INDEC, nunca más sabremos si las cifras macro de los últimos años son las correctas o no, porque si bien hubo una reconstrucción de las cifras de PBI, etcétera, bueno, eso hubiera sido mejor que hubieran estado los números bien desde el principio y todos tuviéramos claro que eso seguía una metodología razonable. O sea que hay cierta oscuridad todavía sobre lo que pasó en esos años, pero las últimas cifras que el INDEC publicó, retrospectivas, muestran que desde los últimos 15 a 20 años la inversión jamás superó el 20% del PBI. Para los que no son, digamos, expertos en este tema, uno supone que una tasa de inversión que te garantiza un crecimiento del 4 o 5% anual sostenido es al menos del 25%. No hablemos de China, que invierte 50, 60% del PBI, cifras astronómicas. O sea que hemos estado lejos sostenidamente de alcanzar ese 25%. No nos hemos ni acercado. Por otro lado, la productividad creció muy lentamente. También eso explica que nuestra performance de crecimiento no haya sido estelar. O sea que realmente hace tiempo que falta, ¿no? Digamos, la inversión es muy débil en la Argentina y eso tiene que ver con una serie de factores que no hay un consenso sobre cuáles son. Algunos dirán las reglas de juego han sido cambiantes, no hemos tenido distintos rumbos en esos años, la inestabilidad macro, la cuestión de cierta incertidumbre institucional que el último gobierno puede haber generado en términos, ¿no?, digamos, de su intervención sobre ciertos sectores de la economía, pero también realmente yo creo que, a ver, cuando uno piensa en los dos grandes periodos de crecimiento de largo plazo de la Argentina, estoy hablando históricamente, tenemos el modelo agroexportador, estaba claro a qué jugábamos, ¿no? Ahí había un norte, después te gusta o no. Sí, además tenía que ver con un contexto específico y muy fuerte, muy claro en el mundo. En el mundo, y la Argentina se adaptó a eso y jugó ese juego, y desde cierto punto de vista le fue bien, ¿no? Digamos, uno podrá después cuestionar, obviamente, algunos aspectos, pero desde el punto de vista macroeconómico la cosa anduvo durante un rato. Luego que tenés del 50 hasta el 73, por ahí, 75, la industrialización sustitutiva, que también se adaptaba a un juego de la economía mundial, donde el proteccionismo no era aquí fue excesivo, pero digamos no era el único país que lo jugaba, atraías inversión extranjera, le dabas subsidios, la protegías, venían y te hacían autos, en fin, promovimos. Nos quejábamos de que faltaba industria pesada. Claro, pero bueno, pero también después al final apareció el acero, ¿no?, la petroquímica, en fin. Y el país, especialmente en los 60, hasta creció sostenidamente durante muchos años. Y en una época que si hoy la mirás, a mucha gente le parece dorada, aunque es cierto, como dice Mabel, que si uno lee lo que se opinaba en la época, parecía un desastre. Pero retrospectivamente. Y después de ahí en más, no es obvio cuál es el patrón productivo exportador de la Argentina de largo plazo, más allá que, por supuesto, el agro y sus
asociados y Alimentos, derivados, claro. Sigue siendo la gran vaca lechera de las divisas. Pero fue la estrategia de volver siempre a ese mito bueno, con la dictadura militar y fueron siempre los intentos de volver a ese patrón. Bueno, lo que pasa es que tampoco... Está muy metido en la clase... bueno, es que sigue siendo, si vos mirás... económicamente dominante, que ese es el modelo. Es que hoy las exportaciones de recursos, las exportaciones argentinas, 70% está vinculado con recursos naturales. El grueso es agro, pero también tenés algo de minería y muy poco de energía por, bueno, todo lo que pasó, ya sabemos, ¿no? Que pasamos a ser importadores más que exportadores. Es un patrón difícil de quebrar porque, a ver, más allá para no irnos al pasado, pero si nos ponemos hoy y uno le pregunta, bueno, ¿en qué ramas industriales la Argentina tiene capacidad competitiva? Y las respuestas no son obvias, porque vos tenés todo el mundo de alimentos funciona, pero la verdad es que la Argentina, por ejemplo, exporta muy poco alimento diferenciado. Claro. Exportamos productos con bajo grado de diferenciación. El vino fue el último gran golazo de la Argentina, que ahora tiene problemas. Crisis, ¿no? Claro. Tiene problemas. Ese fue el último gran golazo de decir, bueno, pasamos a exportar vino en granel a exportar vino en botellitas con marca, etcétera. Pero después no hay muchos ejemplos de esos, o más bien casi no hay ninguno, ¿no? Las nuevas industrias de tecnología que se dicen de la información... Bueno, eso tuvo un crecimiento exponencial. Si vos mirás a principios de los 2000, la Argentina no exportaba casi nada. Estamos hablando de software, servicios informáticos, servicios empresariales, ingeniería, en fin, un montón de cosas. Hoy en día exporta alrededor de 6.000 millones de dólares, lo cual en términos de tasa es astronómico, ¿no? Porque pasás de, no sé, de nada a 6.000. 6.000 de todos modos, en términos macro, es el 10% de las exportaciones de bienes. O sea que contribuye, pero no te cambia la ecuación de manera drástica. Esa gente emplea en actividad de exportación unas 100.000, 120.000 personas, lo cual tampoco es menor, pero no son la gente, no apunta al grupo de población que tiene problemas de empleo, ¿no? Digamos, porque esas industrias al menos el secundario terminado, ¿no? Digamos, recursos humanos como disputan el mismo mercado, claro, con otras. Entonces, digamos, ahora, donde a mí me parece que es una cosa que uno debería empezar a pensar, creo que el gobierno del Ministerio de Producción está empezando a pensar en algo así, incipientemente, es... Cuando yo leo en la Unión Europea, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre la importancia del sector de software o de ingeniería, etcétera, no está pensándolo como... Y cada vez los bienes tienen... Antes de empezar el programa hablábamos de autos, ¿no? Más allá de que coincidíamos en que los autos autónomos no nos fascinan, pero es cierto que los autos del presente tienen cada vez más software, porque tienen un GPS, tienen una computadora, ¿no? Digamos, etcétera. Y las heladeras empiezan a tener software, y ¿no? Las cocinas tienen software, el Internet de las cosas, etcétera. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la servificación de la economía. Cuando uno lee lo que está pasando en los países desarrollados, la cuestión es cómo vincular a esa gente que sabe hacer software o que hace diseño, hace ingeniería, etcétera, con los productores de bienes para ofrecer mejores bienes más sofisticados, bienes que le den a los consumidores mejores experiencias o que mejoren o procesos que mejoren la productividad de esos productores. En Argentina eso está pasando muy poco. O sea, hay mucha gente que dice, el futuro de Argentina está en los servicios. Pero los servicios estos que estamos hablando le proveen a otros sectores, el software, lo que va a la gente es una parte pequeña, ¿no? Digamos, la mayor parte del consumo de software es indirecto. Entonces vos tenés un desbalance, vos tenés acá que la industria y el agro incorporan muy poco software local, por ejemplo, todavía. Y tenés productores eficientes que exportan software, tenés tipos en la industria y en el agro que necesitarían mejorar la productividad, cambiar procesos, etcétera. Y parece haber pocos canales para vincular ambas cosas. El mercado parece que no lo resuelve solo. No, bueno, porque hay, claro, a ver, hay un montón de cuestiones. ¿Qué sé yo? El otro día estábamos empezando un trabajo con un colega que seguramente ustedes conocen, Roberto Bizán, que es uno de los mayores expertos en agro del país. Y entonces, como bueno, yo se supone que trabajo un poco más en temas como decía Pablo antes, de industria, de tecnología, etcétera, y el trabajo en agro dice, bueno, está la que se llama la agricultura de precisión, ¿no? Entonces, los agricultores ya no cultivan al voleo o uniformemente, sino que supuestamente vos tenés hoy tecnologías que te permiten decir, en esta parcela vos tenés que hacer esto y allá tenés que hacer esto otro y acá tenés que poner tanto herbicida y allá
menos, en fin, todo eso involucra usar drones, satélites, información satelital, software, etc. Ahora, si vos sos un productor, el tema es que no tenés muy claro eso, cuánto realmente te va a servir, cuánto ganancias vas a tener, cuánto va a acumular la productividad, y vos tenés que gastar plata en esas tecnologías con un riesgo de que no sabes realmente cuál va a ser su resultado, en fin. Y entonces la tasa de adopción todavía es muy lenta, pese a que potencialmente la verdad que habría mejoras por todos lados, ¿no? Ahora, entonces bueno, ahí aparece lo que vos decías, ¿no? Quizás faltan espacios de coordinación para que esa oferta que incipientemente existe de servicios para esos productores se encuentre de mejor manera con la demanda, entienda realmente las necesidades, aparezcan instrumentos financieros que le permitan a los productores reducir el riesgo, en fin, hay una serie de cosas que hay que trabajar, porque a veces uno piensa que la competitividad, y es cierto, están las grandes cuestiones de la infraestructura, lo laboral, lo impositivo, pero la competitividad está en la micro del día a día, es ir a trabajar con la gente y entender cuáles son los problemas que tienen, que no son los mismos, no son lo mismo el que hace vino en Mendoza que el que hace zapatos en el Gran Buenos Aires. Y la ironía también un poco de la empresa emblemática de la Revolución de las Pampas, que eran los Grobo, tuvo unas pérdidas, digamos, está en una situación económica muy difícil, salieron informes hace poco de que está perdiendo mucho dinero. Lamentablemente se pensó en una empresa moderna y avanzada, pero una cosa es la tecnología y otra cosa son los negocios y cómo va. Vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando de estos temas que yo la verdad que lo encuentro apasionante. Vamos a volver a hablar un poquito más a la Argentina porque me gustaría saber cómo ves el tema del déficit comercial, de la industria y eso. Enseguida volvemos. Perfecto. Voz de Neo 1825. Estamos. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre la marcha de la economía argentina con Andrés López, director del Departamento de Economía de la UBA. La pregunta que había quedado, Andrés, del bloque anterior, uno de los problemas graves de que surgió este año es un déficit comercial muy importante. El gobierno dice que esto obedece a que aumentaron mucho, bueno, las exportaciones han caído por los motivos que vos explicaste anteriormente, y dice las importaciones suben, pero son fundamentalmente de bienes de capital. ¿Esto es así? Si es así, ¿qué quiere decir? Bueno, a ver, en primer lugar, el problema sí es preocupante, ¿no? Digamos, por lo menos de la perspectiva de algunos economistas. Otros, en cambio, dirán, bueno... Porque es récord. Claro. Pasó del 2 al 4, ¿no? No, 7.000, 8.000 millones de dólares. El año pasado, sí, ¿no? Sí, ahí vos tenés... por supuesto, la balanza comercial tiene, como todos sabemos, dos componentes, la Sexpo y la Simpo. La Sexpo, si uno la compara contra el pico que fue de 2011, 2012, están 25% abajo. Parte tiene que ver con los precios que cayeron, ¿no? Digamos, de la soja internacionales. Parte también con la crisis brasileña que ha hecho caer las exportaciones industriales y Brasil aparentemente este año va mejor, pero digamos, claramente ese factor también jugó. Y por supuesto también el atraso cambiario, ¿no? Ha jugado un rol seguramente, más los efectos perniciosos de algunas intervenciones del gobierno previo. En fin, hay un cóctel ahí. Pero vos caíste y si se te contrae tu capacidad de exportar, se contrae tu capacidad de importar. Y si se contrae tu capacidad de importar, uno puede decir, bueno, parte de las importaciones son bienes de consumo, etcétera, pero la parte sustancial de las importaciones argentinas son energía, bienes de capital e insumos. O sea que si esa gente no hay divisas para importar, no puede producir. Entonces, acá algunos colegas piensan que, digamos, es evidente que ese déficit comercial, como todos lo sabemos, se financia con endeudamiento hoy. La gran duda es, bueno, esto
es una cosa que se va a ir cerrando en el tiempo, ¿no? esa brecha. Y si no se cierra, algunos colegas piensan, bueno, entonces habrá una devaluación, ¿no? Digamos, porque si tenés que ajustar y no te prestas más, devaluás. Pero en Argentina, como ya sabemos, tampoco es tan fácil que una devaluación tenga los efectos que uno cuando estudia economía aprende que tiene, ¿no? Y por el pass-through, etcétera. En fin, hay una serie de cuestiones que ya conocemos. Entonces, a mí me parece que es un punto preocupante. Lo de las importaciones son bienes de capital, etcétera. Sí, una parte importante son importaciones de bienes de capital. Me hace acordar las controversias de los 90, porque Cavallo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Los que somos ya grandes, se acuerdan de que incluso en los 90 es gracioso porque Cavallo se discutía si las computadoras eran bienes de capital o no, había todo un debate, ¿no? Que estábamos sumando ahí, en fin. Los celulares eran bienes de capital. Claro, la pregunta es, ¿esos bienes de capital, desde mi perspectiva, ¿no? ¿Están aumentando capacidad productiva en sectores transables? Porque esa es la cuestión que me parece todavía que estudia un poco más, es cuál es el destino de esas importaciones de bienes de capital. O te están mejorando la productividad de sectores no transables, pero que a su vez entonces te van a prestar mejores servicios a los transables. Ponele, no sé, estamos haciendo mejores rutas, ¿no? Entonces traemos maquinaria que va a mejorar la ruta y va a hacer que entonces mañana los costos de transporte sean menores. Es una pregunta que me parece central, ¿no? Está claro que el gobierno, con las importaciones de bienes de consumo, más allá de que ha habido una cierta apertura, se viene moviendo con pies de plomo y me parece bien, porque no han hecho una apertura a los 90. Está claro que no han levantado la tapa y está claro que no lo hacen porque hay una cuestión no solo de divisas, sino también de empleo, ¿no? Porque nosotros tenemos el problema que los sectores menos competitivos de la industria son los más trabajo intensivos. Claro. Parte del textil, zapatos, en fin. Entonces se mueve cautelosamente. Ahora, la cuestión es, efectivamente, ¿cuáles son las nuevas? ¿Dónde va a sacar Argentina las divisas para aumentar las exportaciones? Mejor dicho, ¿cuáles van a ser las fuentes de exportaciones crecientes que la Argentina? Si vos querés crecer sostenidamente, las importaciones van a aumentar porque necesitas insumos y bienes de capital. Bueno, ¿dónde van a crecer las exportaciones? Los precios internacionales no parece que vayan a volver a los niveles de 2011, 2010, etcétera. No parece que venga por ahí. La producción agropecuaria puede crecer, claramente, más allá de la sequía, etcétera, pero no vamos a dar el salto que dimos en los últimos 20 años de la expansión de la frontera. Ya eso está en rendimientos decrecientes. La minería puede aportar, pero su contribución tampoco creo que vaya a ser a mover el amperímetro. Por ejemplo, mucha gente habla del litio y con toda la furia vamos a aportar 1.000 millones de dólares de exportaciones de litio. No, eso es lo que no nos va a mover el amperímetro. Vaca muerta, no sabemos muy bien a qué precios arranca, ¿no? Digamos. Entonces, la cuestión es, bueno, eso, ¿qué oportunidades de especialización exportadora viables tiene la Argentina? Y a mí me parece que hay que trabajar de vuelta más. No vamos a encontrar una bala de plata, un sector que nos resuelva esto, y hay que trabajar en la micro y buscar oportunidades de negocios en países que no siempre les hemos dado la suficiente atención. África, Medio Oriente, la Unión Europea está bárbara, pero no veo que vayamos a tener grandes oportunidades de exportación en la Unión Europea, fuera de lo tradicional, y lo tradicional te lo quieren restringir, ¿no? Claro. Digamos, te dicen, no, te voy a dar esto. En cambio, me parece que con todo el mundo de África, Medio Oriente, la India, yo pondría muchas fichas ahí, y por supuesto en el resto de América Latina, más allá de Mercosur, tenés todo el mundo, y el gobierno, algunos funcionarios los he escuchado decir, no, si a nosotros nos interesa mucho reforzar el tema de la LADI, ¿no? La integración. Claro. Sí, porque ahí tenés, este es tu mercado industrial. Chile, no vamos a exportarle bienes industriales a China, ni a la Unión Europea, creo yo, digamos, no en cantidades, digamos, que nos vayan a cambiar la vida, ¿no? Y entonces trabajar en América Latina, en África, en Asia, ir a ver que ahí hay que ir a trabajar, aparte, incluso en temas que a veces la gente se le pierde. Quizás en la India les gustaría comer lata de tomate argentino, pero no les gusta el color que viene la lata. No sé, digo, tenés que ir a realmente trabajar en las cuestiones de mercado y de productividad y tecnología de una manera más desagregada. Y hablando de tecnología, siempre se dice, las empresas, los unicornios, son la mayoría de argentinos, y estamos viendo, bueno, Mercado Libre tiene una capitalización bursátil de 16.000 millones de dólares, son unos fenómenos realmente esto.
ahí no hay una oportunidad en la high-tech argentina, no sé, aunque sea regional o no. Bueno, despegar es otra, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Esa gente, los 2 minutos que tenemos. Sí, esa gente, esos sectores han aumentado mucho sus exportaciones y los grandes, los nuevos techín de la Argentina se dedican a eso, ¿no? Globan, Mercado Libre, Despegar, etcétera. A ver, yo creo que sin duda hay... por un lado, esas empresas al multinacionalizarse también están prestando servicios desde distintos países, lo cual es lógico, ¿no? Digamos, porque no van a ser todos de Argentina, porque incluso no hay gente suficiente. Sí, ¿no? de hecho, Mercado Libre, la mayor parte de sus operaciones es Brasil, claro, ¿no? Y Despegar también. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades en el mundo de las tecnologías de la información, pero de vuelta, ahí todo el mundo también quiere entrar. O sea, digo, no es que estamos solos en ese lugar. Y también no olvidemos, por ejemplo, que el sector software recibe subsidios importantes por una ley que tiene, que Mercado Libre ha habido una controversia, si debe... Y entonces uno podría decir, bueno, pues eso va a ser para siempre. No sé, digo, que yo lo miraría, creo que hay que pensar muy bien dónde están esas oportunidades. Pero me interesa más a mí ver cómo la gente que hace software contribuye a mejorar la productividad del agro, contribuye a reducir costos en la industria, es decir, cómo potencia las capacidades competitivas de los otros, porque esas empresas me parece que son totalmente legítimas y bienvenidas, pero no genera mucho lo que los revistas llamamos derrames o externalidades para el resto de la economía local. Por ejemplo, Mercado Libre facilita transacciones, está bárbaro, permite que una pyme argentina encuentre un mercado, pero también lo podría hacer Amazon o eBay si estuviera acá. No le van a decir, no, yo tu producto no lo publicito. Y en cambio, yo me gustaría tener unicornios que... Por ejemplo, hay muchos INVAPs, ¿no? 10 INVAPs que venden reactores nucleares a Holanda. Bueno, eso sería extraordinario, ¿no? Digamos, sería extraordinario. Porque además que vendan lo que me parece que es muy interesante, ¿no? Que vendan tecnología necesaria para mejorar procesos productivos que generen valor. Claro. Nosotros no le vamos a decir a Globan qué es lo que tiene que hacer, obviamente, no es esa la intención. Lo que quiero decir es que como contribución potencial del sector, le pondré unas fichas a intentar eso. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Gracias, y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos hasta el jueves que viene.